Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo. Por supuesto, estamos en la pantalla de Canal 10, el canal de todos los tucumanos, en esta séptima temporada. Mire, lo decimos siempre, pero a veces lo decimos fuera de cámara y nos reímos porque decimos... Por ahí te decían, un programa de economía, chicos, hagan programas de economía, en serio, no se les termina nunca el tema. Hay tema para rato. Hola, Mario. No hay tiempos para que en una hora de programa contemos todo lo que pasa para contar lo que nos pasa. Y antes que me olvide, feliz cumple. Muchas gracias, amigo. Un aplauso, muchas gracias. Felicitaciones de todos nosotros, llegaron de todo el equipo. Llegaron los 50 y largos. No tanto, pero sí, más de 50. Sí. Muy contentos todos en el equipo y, por supuesto, deseando lo mejor para un amigazo. Y nuestro abrazo de todos ustedes y seguramente también ustedes que están allí detrás de estas cámaras. Regalos al 381. Sí, los regalos se pueden... No, gracias, Mario. Gracias a todo el equipo, de verdad, mucho afecto. Un placer y gracias a todos. Y en particular, el día de ayer, viernes, haciendo trámites en el centro, me crucé con varios amigos no conocidos, pero amigos al fin, amigos del programa, y gracias por ayudarnos a que este esfuerzo que hacemos para poder explicar cada vez de manera más simple, más sencilla, lo que nos pasa en la economía y cómo repercute en nuestras vidas, todo lo que hemos recibido en la calle, nuestro agradecimiento, y vamos a seguir en esa dirección, tratando de, dentro de lo posible, tratando de que sea más amigable con ustedes este tema de la economía. Es que es muy difícil, porque Mario dice tratando, y tiene razón cuando dice tratando, porque es muy complicado explicar la semana que acaba de pasar. Un día las bolsas de comercio se dispararon, otro día se cayeron, otro día se volvieron a disparar, un día Trump se levanta de buen humor y le saca los aranceles a todos, menos a China. China le responde, después les vuelve a poner aranceles a todos. Es muy complicado entender. En el medio estamos nosotros. ¿Y qué decimos siempre nosotros? Cuando dos elefantes se pelean, las hormigas son las primeras que pierden. Tal cual. Y nosotros somos las hormigas de esta guerra comercial que hay, que vamos a intentar explicar. Antes que te metas en ese lío en el que vos te has comprometido meterte, vamos a ver un video internacional que explica un poco lo que pasó esta semana. Adelante. Un lunes negro en los mercados asiáticos que sufrieron su mayor desplome bursátil en los últimos 16 años ante las nuevas tarifas de Donald Trump. Y es que el resto del mundo también resiente el tsunami de impuestos, con un efecto dominó en las bolsas mundiales. Algunos países ya alistan sus represalias, otros en cambio han sucumbido ante la presión de Estados Unidos. Los aranceles podrían ser permanentes, pero también podría haber negociaciones. China, uno de los países más golpeados, acumulando un 54% de aranceles, contraatacó a Estados Unidos imponiendo una tarifa de 34%. Pero el presidente Trump no se quedó de brazos cruzados. Si China no retira su aumento del 34% antes de mañana, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril. No solo eso, el republicano amenazó con suspender todas las reuniones solicitadas por China para entrar a posibles negociaciones. Estados Unidos busca la hegemonía en nombre de la reciprocidad. Esto es típico del unilateralismo, el proteccionismo y la intimidación económica. Pero las otras potencias económicas del continente se han desmarcado del gigante asiático. Japón, Corea del Sur, Camboya y Vietnam ya se encuentran pidiendo prórrogas del plazo o negociando medidas alternativas. Según la Casa Blanca, son más de 70 los países que se han acercado para llegar a acuerdos, incluyendo la Unión Europea. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles 0 por 0 para los bienes industriales y la oferta sigue en pie. Pero en caso de que el acuerdo fracase, la Unión Europea propuso contraatacar con aranceles del 25% a distintos productos estadounidenses, como hilo dental, frutos secos, bourbon y hasta diamantes. La Unión Europea se formó para hacerle daño al comercio de Estados Unidos. Se juntaron para crear una especie de monopolio.
Para expertos, esta jornada se cierra como un verdadero baño de sangre en los mercados asiáticos y europeos, a la espera de la respuesta de China, que, de cumplirse la amenaza del presidente Trump, los aranceles estadounidenses sobre los productos del gigante asiático podrán alcanzar un total del 104%. Bueno, es un resumen de lo que fueron las bolsas, las caídas, las subidas, el tesaco, pero cada vez que queríamos armar algo con la producción, no, cambió, ya la información es otra. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasó? Creo que en el fondo lo central de esta guerra comercial pasa por Estados Unidos versus China. Esa es la guerra, esa es la pelea. El eje Bien. más importante pasa en este conflicto entre ambas potencias, primera y segunda potencia económica en el mundo, y una disputa hegemónica de quién sería líder en este proceso de salida de la globalización, esto que hemos explicado varias veces. La globalización fue, después de los años 70, la decisión de Estados Unidos de poder, sobre la base de su dominio imperial, hacer que distintos países del mundo tengan empresas radicadas donde la producción era más barata, donde los fletes eran más baratos y se producía con mejores tasas de ganancia. Pero en estos años, en estos 40, 50 años que estamos hablando, pasó algo que no lo teníamos del todo registrado o no nos informaba como correspondía, porque China, ¿qué les planteó a todos los países del mundo? Traigan la tecnología. Acá vamos a poner el mayor esfuerzo desde nuestro país, pero con una condición. Ustedes producen aquí, se quedan con las fábricas aquí y una cláusula más. Cuando tienen que volverse a su país, nos dejan la tecnología. Cuando pasaron 30, 40 años, los chinos se encontraron con toda la tecnología del mundo y hoy, China disputa ese lugar de privilegio que tenía los Estados Unidos. Se calcula aproximadamente que en el año 2030 China superaría su Producto Bruto Interno al de los Estados Unidos. En esta situación, el presidente de los Estados Unidos no tan solo confronta con China, sino que le pone aranceles a todos los países del mundo. Y hay un momento, como bien describe Cato, todas las pizarras de las bolsas donde se invierte el capital para producir o para hacer operaciones financieras, todas estaban en rojo. ¿Qué quiere decir que están en rojo? Que están todas en caída. Todas perdiendo. De pronto hubo un momento, 1 o 2 días, que en vez de estar en rojo, tuvieron en verde. ¿Qué es verde? La flechita nuevamente repunta. ¿Qué se perdió en el medio en la economía mundial? Se calcula que 6 billones de dólares se destruyeron de la economía mundial. Pero se genera una gran sospecha y se va a investigar este tema que lo comparto con ustedes. Esto que bajan las acciones y de pronto suben las acciones es porque en el medio, en esas 24, 48 horas, hubo operaciones de compra-venta de acciones por un monto equivalente a 40.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las bolsas están en rojo, las acciones pierden su precio, pierden su valor. Y alguien aprovecha para comprar. Y alguien aprovecha y compra estas acciones baratas. Cuando las compra, las acciones vuelven a subir, porque lo que pasó en estas crisis, que por lo general sucede así en el sistema capitalista, lo que hay es que todos perdemos, pero hay un núcleo muy pequeño que hace una toma de ganancia extraordinaria, donde miles de millones de seres humanos de este globo, de nuestra Tierra, pierden, y un grupo minúsculo se lleva la gran parte de la torta. Eso se va a investigar, porque en algún momento Donald Trump dijo, bueno, los consumidores estaban preocupados, estaban un poco como diciendo, desconcertados de estas decisiones, y por eso yo decidí devolver
ese ajuste de aranceles y los reajusté al 10%. Macana. No. Acá hubo un gran negocio. Y en ese gran negocio la disputa ahora, ¿quién se queda con ese enorme patrimonio del mundo que pasó de un bolsillo a otro? Porque en definitiva en la riqueza no desaparece, la riqueza cambia de bolsillo. De todas maneras, cuando se arma todo, me encantó la explicación eso, porque hay gente que todavía fantasea con que no, se pelean por esto, por lo otro. Hay un número que decías de la tecnología, ¿no? Mientras Estados Unidos tiene por año 25.000 o 20.000 nuevos ingenieros, China tiene 250.000 por año. Corregimos. Estados Unidos por año promueve 200.000 ingenieros. Claro. Y China por año 1.200.000. Y esto lo dice el CEO de Apple, que está radicado ¿en dónde? En China. Claro, trabajando en China. Por eso no se mueven de China, porque además tienen acceso a una mayor cantidad de profesionales que demanda esto que se define como la IA. Gracias, era ese el número, yo lo tenía mal. De todas maneras, el canciller chino, ¿sí? o el vocero de la Cancillería china decía esto respecto de esta guerra comercial. China prometió combatir los aranceles de Estados Unidos hasta el final, pese al temor a una recesión global provocada por los aranceles y que ya provocó un lunes negro en las bolsas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece descartar por el momento una pausa en su política comercial. China, el principal rival económico de Washington, pero también un socio comercial clave, respondió al anuncio de aranceles de la semana pasada, anunciando a su vez gravámenes del 34% sobre los productos estadounidenses a partir del jueves. Poco después, Trump replicó con la amenaza de nuevos aranceles que llevaría los gravámenes de Estados Unidos sobre los productos chinos a un total de 104%. China denunció las presiones, amenazas y chantajes de Estados Unidos. Creo que lo que ha hecho la parte estadounidense no demuestra la voluntad de mantener un diálogo serio. Si Estados Unidos realmente quiere hablar, debería adoptar una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo. Las bolsas se recuperaban un poco el martes, tras un lunes negro de caídas generalizadas en los mercados de Asia, Europa y Estados Unidos. Los analistas temen que la guerra comercial provoque más inflación, más desempleo y menos crecimiento. Los 27 países de la Unión Europea intentan buscar una respuesta común y el lunes propusieron una exención total y recíproca de derechos de aduana para los productos industriales, incluidos los automóviles. Bueno, ahí estaba, lo escuchaban ustedes al canciller diciendo, nosotros no nos vamos a achicar y vamos a seguir esta guerra hasta las últimas consecuencias. De hecho, Estados Unidos le puso 145 pongo yo. Sí, yo diría que desde que pasaron a los 30, a los 84 de aranceles, sí, ya se paró toda la negociación, toda la actividad comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? No hay vuelta atrás, salvo que Xi Jinping y Trump se sienten en una mesa los dos en un país neutral y digan, che, lo veamos como es. Hay un dato muy importante, Estados Unidos tiene un nivel de consumo extraordinario, por eso necesita importar tantas cosas que se producen en el mundo de sus propias empresas y procura que vuelvan. Bueno, esas empresas no se vuelven, a pesar de los propios aranceles. Bueno, Estados Unidos produce el 21% del PBI mundial, pero consume más del 60%. Quiere decir que depende del mundo. No va a poder cerrar totalmente su frontera porque si no, sus ciudadanos van a poner el grito en el cielo. En el próximo bloque te quiero hacer una pregunta que lo escuché y me parece que puede ser verdad. ¿Hacemos una pausa? Sí, señor. Porque tenemos dos cosas para la pausa. Antes de la pausa, déjame que te recuerde que Ormeco lleva más de 60 años produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguiros en redes sociales para más consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. A la pausa nos vamos con este desfile de modelos de la crisis mundial.
Seguimos en Economía de Bolsillo y en el bloque anterior me quedó una pregunta picando para Mario, que es, ¿se está cambiando el orden mundial? ¿Puede el capitalismo mutar o dejarse de lado? Es complejo lo que te acaba. No sabría dar una respuesta con certeza. Lo que presumo, lo que uno sigue con los acontecimientos, creo que está claro que el presidente Trump pateó el tablero, tiene la decisión de modificar lo que en 40, 50 años se construyó, decíamos en el bloque anterior, que fue la globalización, y quiere imponer un modelo proteccionista en un país que está totalmente integrado, un mundo que está totalmente integrado, donde la economía tiene sus dificultades. Pero puede ser que lo que encontremos luego de este proceso, que no sabemos cómo termina, lo que vamos a encontrar con seguridad es que no va a haber un mundo unipolar. Creo que vamos a tener un mundo con varios bloques, con varios centros de integración. Pensemos los de China, Japón, Corea del Sur, que era culturalmente imposible que se junten. O lo que puede pasar con lo que hace 48 sucedió en Honduras, donde no tan solo está el Mercosur, sino que la CELAC avanza a un encuentro de integración desde México hasta nuestro país. Ni hablar los BRICS. Los BRICS, que ahora incorpora nuevas naciones, sobre todo las de Oriente Medio, con el petróleo. Y nosotros afuera. Va a haber un mundo que puede ser distinto y donde está en disputa ya no es tan solo un tema de quién tiene más o menos tecnología, porque hoy prácticamente Estados Unidos y China están cabeza a cabeza. Esto del video fue extraordinario. ¿Viste? Pero lo que está en disputa es la continuidad o no de la moneda del dólar. Si va a ser la única moneda si el dólar va a quedar hegemónica en la economía mundial o van a aparecer nuevos mecanismos. Pensemos rápidamente. China inventó un nuevo sistema que en lugar del switch, que es el sistema de operaciones comerciales en el mundo, creó el yuan digital. El yuan digital hace que las operaciones que antes se hacían entre países para hacer comercio y de intercambiar producción demoraban entre 2-3 días. El yuan digital hace que las operaciones duren 8 a 10 segundos. 8 a 10 segundos, ahí en un clic cambia todo. En un clic. En un clic. Y es que es así, realmente. Antes cuando te vendían es impresionante. Es que antes cuando te vendían una computadora, yo me acordé de una publicidad que te decía, en un clic te cambia la vida. Así es. Y bueno, hoy tenemos. Con para el bien o yuan para mal te digital, lo puedes claro, cambiar, ese es el tema. Es incierto, pero es parte de una mirada que seguramente es mezquina, corta, pero es lo que podemos avisorar. No, totalmente. En el medio de ese panorama mundial que Mario tan bien nos está explicando y exponiendo ante todos ustedes y ante nosotros que estamos acá en el estudio, en Multimedios Norte, en el medio de todo eso se sigue festejando, en la Argentina no, en el gobierno se sigue festejando este nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional. No hay nada para festejar, primero. Segundo, le preguntaron al ministro de Economía, al famoso Toto Caputo, el rey de los bicicleteros, si iba a haber devaluación y dijo, no, es un deslizamiento, que no es lo mismo. Es un deslizamiento que no es lo mismo, dijo Caputo. O sea, yo no te estoy robando la billetera, estoy deslizando mi mano en tu bolsillo para sacártela. No es un robo, no te confundas. Yo no te estoy robando el televisor de tu casa, me deslicé por la ventana para llevármelo a mi hogar. No es un robo de televisor. Claro. Yo no puedo, en serio, les pido perdón a los televidentes que me saque, que me enoje, pero estoy cansado, acabo de cumplir hace 2 días 54 años y estoy totalmente convencido, supongamos que con mucha suerte y cuidándome me queden 20 años, 30 años más. Por favor. Pobre me voy a morir pobre. ¿Por qué? Porque no hay manera que este país cambie si seguimos teniendo presidentes como Milei que putearon a la casta durante toda la campaña para tener a Sturzenegger, a Caputo, a Bullrich, a Scioli en su gobierno. Y encima
tener un gobierno, vos podés tener tus ideas políticas, está buenísimo que las tengáis y las defendás como lo hizo el kirchnerismo, el alfonsinismo, el menemismo, tocomadera y todo lo demás. Ahora, cuando vos dejás a 47 millones de argentinos fuera de todo, para ir a sacarte una foto de rodillas con Trump, encima no te sacás la foto, y con 4 o 5 que no sabemos ni quiénes eran, en una casa donde en la pieza de al lado duerme el presidente de Estados Unidos, dejate de joder, hermano, visitá Chaco, visitá Santa Cruz, visitá Mendoza, visitá Tucumán, visitá la Argentina profunda, fíjate los quilombos que tenemos, rutas detonadas, hospitales detonados, escuelas detonadas, jubilados detonados, y dejá de romper los huevos y empezá a gobernar un poco el país, y no festejes un crédito del Fondo Monetario Internacional. En las próximas elecciones me presento. No sé si voy a ganar, pero los discursos que voy a dar van a estar buenísimos. ¿Ah? Perdón, pero es que me enoja, en serio, te juro por Dios que te enojan esas cosas. No es devaluación. Podemos poner la mejor predisposición de nuestra parte para transmitir a veces estas noticias, pero estas declaraciones son insostenibles, inaguantables. Además, la caradurez. Esto me hace sonar algunas expresiones que hay en el país. Vamos a reperfilar la deuda. Vamos a deslizar. Nos vienen rompiendo el alma. A deslizarlo, claro. Y te reperfilan el alma. El alma. Sí. Pero vos te acordás lo que decía Milei del Fondo Monetario Internacional, porque cómo cambió este muchacho es increíble. Miren lo que decía Milei del Fondo Monetario Internacional. La tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dio nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo vieron como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Bueno, lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares en lo que va del año. Ahí lo escuchaban, era el mismo que es presidente hoy. En esa época lo que pasa que era panelista de televisión. En esa época. Pero ahí la tenía más clara. Ahí sabía mucho más. Ahora sabía se que Caputo se patinaba la guita, que el FMI estaba mal. Que cuando estaba en un préstamo pasaba a jugar en la B. Claro. La verdad, poca memoria, poca cucusa. Ayer se dio a conocer el número de la inflación, tema que vamos a tocar en el próximo programa, por una cuestión de que no nos va a dar el tiempo para tocarlo ahora. Pero vio que no era tan fácil como él decía y que no es todo emisión monetaria, como explicó Mario el programa pasado. ¿Vio que al final terminamos teniendo razón? Nuevamente aparece el gran tema, los dólares. Por acá pasa la cosa. Este es el corazón de nuestros problemas, que tenemos que resolverlo, que hasta acá venimos con muchas dificultades. Pero basta de emisión, basta del déficit, están bien, hay que hacerlo, pero con eso no es suficiente, para nada. Hacemos una nueva pausa en Economía de Bolsillo. Cuando volvamos vamos a recibir al doctor Miguel Paz para hablar del tema de las boletas de D que nos había quedado pendiente, así que quédate con nosotros. Antes de la pausa, recordá que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Además, Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales. Consultas y asesoramientos, teléfono en pantalla. Pausa y venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo, este tercer bloque, y no crea que nos olvidamos del tema de DED, por eso está el doctor Miguel Paz con nosotros. Hola Miguel, gracias por venir. Gracias, ¿Qué tal Miguel? Muchas gracias. Bueno, hoy este sábado vamos a continuar charlando un poquito sobre esto que nos interesa tanto. Que era la boleta, saber la leer la boleta de la luz. La boleta. Bueno, esperemos que nadie, sirva. Sí, ya nadie la quiere ver a la boleta. Claro. O sea, cada vez que te llega el mail que dice EDET, uno dice no. Eso me decían ayer, no la quiero ni ver. Para cómo nosotros dice, nos llega por la comunicación que explicaba el doctor. Y llega por el celular. Claro, llega a veces por mensaje de texto. Por mensaje de texto. Cuanto más alejado está del gran San Miguel, te va llegando, ¿viste?
Sí, pero pará, con el mail vos tenés la excusa de que no me llegó, pues, puede haber como correo spam, todo, el mensaje de texto te llega, ¿no? Te llega. Llega efectivo, digamos, ¿viste? Donde tenés 2G en el puestito de arriba. Yo tengo ¿viste? un Nokia, te llega, es donde más llega el Nokia 1000, te llega, tiene el internet y todo, y jugá a la viborita. Escucha, qué viejo que estoy. Nos vamos a meter en la boleta. Hoy tenemos un programa así, venimos de 2 bloques tremendos, ahora tenemos esto, y todavía nos queda un bloque que es fenomenal, pero antes, primera placa, Andrés del Valle, nuestro director, que ya va a poner en el aire para que nos habíamos quedado acá. Sí. ¿Sí? Y hay un ítem que va a ver la gente que dice otros conceptos. Y en los otros conceptos hay un montón de otros conceptos. Absolutamente. Bueno, aquí, en este caso esta usuaria, que amablemente nos compartió su boleta, ella está abonando un cargo por exceso en consumo. Esto es una multa que te aplica la empresa, una multa que obviamente está autorizada por el ERCEP, una multa que lo que busca es que vos seas más eficiente, o sea, a tarifazo te quiere enseñar de que tenés que consumir menos de lo que... ¿El ERCEP pone esta multa? El ERCEP autoriza el cuadro tarifario. Bien, autoriza. Y EDET es el que me pone la multa. EDET es el que pone la multa. ¿No le interesa a EDET si yo tuve un gasto extra por cualquier emergencia? No, simplemente por el hecho de pasar los 750 kilovatios mensuales o 1.500 bimestrales. En este caso, automáticamente te van aplicando una multa proporcional, ¿no? Fíjate vos que en este caso la usuaria consumió 1.959 kilovatios. Sí. Es muchísimo, es cierto, es mucho, ¿no? Sí. Una casa promedio debe estar en 300 kilovatios. Es lo que, digamos, habitual, ¿no? Una casa con varias personas, con varios electrodomésticos. Bien. Yo para que la gente vaya sabiendo entonces, esta usuaria, ¿sí? Se pasó y se pasó mucho. Sí, se pasó mucho. Yo diría que más o menos es como, tiene consumo más o menos como 5 casas, ¿no? Opa. Entonces, bueno, este es una multa que nos quiere, a raíz de ella, enseñar a ser más eficiente. Luego vienen después tenés las resoluciones de ERCEP, tenés 2 resoluciones. Sí. Bueno, la primera resolución, que está obviamente comprimida, dice ahí inversiones obligatorias a la distribución, y es parte de lo que sería... Los dos con Mario te hemos mirado como diciendo, dale. Eso es parte de lo que se lleva la empresa distribuidora, ¿no? Eso es parte de lo que se lleva EDET. Sí. Ya dijimos que en el otro cuadro que figura cargo por uso de red, más las inversiones obligatorias a la distribución, esa sumatoria de esos 2 conceptos es lo que se lleva a la empresa. Bien. En este lo caso, que se intentó doctor, simplemente sería 66.017 más los 13.300 o parte de los 13.300. En la totalidad de los 13.300. Los 13.000. O sea, fíjate vos exactamente 80 lucas. Claro. Cada cargo por uso pesos, de red. 80.000 pesos. ¿Cómo 80? Cada cargo son cargos fijos, ¿no? Sí. Como explicábamos la otra vez. Son cargos fijos, son cargos fijos. No tiene que ver con la cantidad del consumo. No, sino que con el promedio. Con el promedio, obvio, a eso me refiero. Después, el otro que es 00, no sé por qué. Bueno, 00. eso era un concepto que era para inversiones a la red de transporte. Vieron que llega el verano y siempre la pelota va contra transportistas, que es Trasnoa, que dice que no hay inversiones, que es cierto también. Y durante un tiempo, desde el 2016, se recaudaba. ¿Sí? La provincia recaudaba para hacer la provincia las obras necesarias. Pero desde el 2020 a la fecha, ese concepto está en cero, no lo vienen cobrando y bueno, la empresa obviamente lo pone ahí en modo para dejar en evidencia, digamos, quien no está recaudando. Después dice TAS, no tiene nada que ver con lo de San Martín, que fueron al TAS, no tiene nada que ver. ¿Es TAS de qué? En este caso es tasa por rehabilitación. Por rehabilitación. Recuerden que pasados los 30 días del te cortan, aunque no te corten físicamente. Correcto. Bien. Entonces viste que aprendimos, ¿no? Sí, vamos bien. Vamos aprendiendo. Y tendríamos que ensayar, veamos si nuestras boletas baja el consumo. Ahí vamos a ver si aprendemos. Tenés razón. En este caso, una tasa de rehabilitación también que es un monto fijo que se abona obviamente cuando pasan 30 días después del vencimiento de la factura. La tenemos que pagar, como bien decía Cato, nos corten o no nos corten, digamos, sea efectivo el corte, ¿no? Claro, pasó ese tiempo, pasó. Aporte TIS, es muy gracioso, chicos. TIS. El aporte TIS es una tasa de interés social
que viene de hace tiempo. Esto lo cobra el Ministerio de Economía, ¿sí? Lo recauda el Ministerio de Economía y está destinado a solventar, digamos, a los paneles solares que hay en la provincia. Hay un régimen que se llama PERMER, que a donde no llega la red, por ejemplo, cuando vamos subiendo a Maicha, vemos siempre una casita esa ahí del costadito y tiene un panelcito, paneles, sí, o nos vamos a algún lugar bien alejado, vemos que hay paneles. Bueno, esos paneles, esos usuarios de ahí, ellos pagan 100 pesos por mes. O sea, 1.200 pesos pagan el mantenimiento de esos paneles. Obviamente, para que les cueste 1.200 pesos, ponemos entre todos, de manera solidaria, y bancamos, digamos, yo soy de la idea que tendremos que tener todos paneles solares, pero bueno. Seguro. Eso es otra discusión. Eso para vamos otro a comentar momento. porque estábamos trabajando en varias leyes sobre pero eso. Ojalá. Financiamiento, bueno, eso lo habías explicado, que eran las cuotas que lo habían financiado de una deuda anterior. De deudas anteriores. Bueno, ahí la financiación puede ser por deuda o podemos financiar... o el medidor. O el medidor, cuando pedís el medidor también te lo financian. Y bueno, los punitores son los intereses de esta Una pregunta, doctora. Una de 18 meses puede ser la financiación. Sí, correcto. Sí. Porque en general lo que nos consultan es si se toma en 3 o 6 cuotas, pero no conocíamos de 18. Sí, esto es más que nada se trata de negociar con el usuario y obviamente de acuerdo a su solvencia. Okay. Claro. Y a su capacidad de pago, exactamente. El famoso querés que te pague. Si no paga Dios, digamos. Claro, si no paga Dios. Abajo me interesa donde dice impuestos y tasas. Sí. Impuesto nacional, ley 25.413, ¿viste? Siempre te ponen el número de una ley que anda a encontrarla, 3.000 pesos. Pero abajo dice ordenanza municipal, 37.000 pesos. Bueno, acá con Mario quizás podemos comentar un poquito más respecto a este impuesto. La 25.413 es el famoso impuesto al cheque, que es de retención y percepción. Claro. En este caso la empresa debería pagarlo, pero como rige una cláusula de blindaje a la empresa, la empresa lo traslada a nosotros los usuarios. ¿En serio me está diciendo eso? Sí, absolutamente. ¿Y nosotros, el ERCEP que nos defiende, permite eso? ¿O claro, el ERCEP, capaz que el ERCEP lo blindó? Lo viene permitiendo y ahí está. Siempre. Esto viene desde los contratos de concesión, desde el 95 con Palito, en el 2006 con Alperovich, que modificó, digamos, se hizo una adenda. Una maravilla. Y bueno, y nos quedó esto. Luego, bueno, esta ordenanza municipal, en este caso, esta usuaria es de zona de Banda del Río Salí, por lo tanto, cada municipio tiene distintos sus tarifas, porcentajes. Por decir, claro. Una de las más caras, en principio, era Concepción, pero... ¿Más caras Concepción? En un principio era una de las más caras. Luego, bueno, tenemos el TIC, que figura ahí, que es la tasa de inspección y control. Es un porcentaje, el 1,5 de nuestra boleta va a las arcas del ente regulador. Perdón que yo me sonría, que se me escuche. No lo hago socarronamente, sino que lo hago para no llorar, en serio. Bueno, en serio, porque... Te comento, Mario, que nosotros pagamos... TIC. Es un bolón. Y el IVA, el hermoso impuesto del IVA, que es una vergüenza nacional. El IVA, 60.000 mangos. Pero aparte, es algo que como esa debe ser la tasa máxima del 27, por el caso, volumen. En este caso el 21. El 27 es para aquellos, ¿sabés quiénes pagan el 27? Los que tienen un negocito, los que en su factura le figura T1G, los que tienen este famoso medidor comercial. Por ahí uno se aventura, dice, bueno, voy a vender helado, trocito de pollo, pone un carterito, pasan los muchachos de la empresa y dicen, este tiene comercio, listo, y automáticamente le cambian entonces te dejan sin subsidios, te cobran ingresos brutos, te cobran el 27% del IVA. Perfecto. Entonces son cosas que siempre tienden a agravar al usuario. Se preocupa el director, le digo, vos tenés negocio, con una cara como, lo que cobran. Vamos con la otra placa, por favor, porque si no se nos va el tiempo como de costumbre. Vamos con la próxima placa, que era el final de la boleta, ¿no? Que ahí estaba todo y la descripción de la deuda está clarísimo ahí.
Te ponen también, tenés hasta 10 días los recargos, los distintos recargos. Hasta 10 días te recargan tanto, hasta 20 días tanto, hasta 30 días tanto, y ahí te la cortan. Chao, fuiste. Siempre está la tendencia de ir a leer el total, ¿no? Lo que vamos Si uno a pagar. lee el total. Entonces por ahí se nos pasa de hacer esta lectura más, un poquito más minuciosa. Después, en el otro cuadro donde dice EDET informa, Sí. Donde te dice cuál es tu promedio, y de acuerdo a ese promedio pagamos el cargo por uso de red, que dijimos que es el costo de prestación de la empresa, es lo que se lleva a EDET. Y luego viene un desagregado de lo que es el valor de la energía. Nosotros le comentamos aquí al que nos está viendo que el kilo de energía está en 113 pesos, un precio que estaba bastante pisado hace mucho tiempo. Claro. Y ese precio se compone de abastecimiento y transporte y, por otro lado, está el valor agregado a la distribución. Bien. Fíjense, valor agregado a la distribución era lo que se llevaba a EDET. Esos 79.318 que figuran en esta boleta es la suma de cargo por uso de red más la inversión obligatoria a la distribución. ¿Sí? Bien. Y el abastecimiento y transporte es el cargo por energía, esto que 183.000 pesos. EDET cobra y lo envía a la nación para que ellos redistribuyan a los generadores y a los transportistas. Exacto, perfecto. Vamos con la parte de atrás de la boleta que uno nunca la ve o nunca la lee y por ahí es más que importante. A usted la parte de atrás de la boleta le llega eso que está viendo en pantalla, que ahora vamos a ver un ítem que es el que nos interesa a nosotros. Vamos con ese ítem, Juan Andrés, y ahí está. ¿Qué es esto? Las categorías aplicadas al cargo uso de red según tarifa. Claro, bueno, ahí figuran los conceptos, ¿no? Que venimos más o menos comentándole con la idea de que el usuario que nos está viendo se familiarice con estos conceptos, qué es el cargo por uso de red, qué es el cargo de energía. Bueno, en este caso el cargo por uso de red, como lo decíamos, es el costo del costo de prestación de la empresa. Ahí lo dice, el correspondiente al servicio que brinda EDET, es decir, dice a la capacidad de las redes eléctricas de distribución. Y se aplica el consumo de acuerdo a un promedio de los últimos 12 meses. ¿Sí? Ahora sí, porque vos tenés categoría 1 en tarifa T1R, que es residencial. Correcto. Sería, y tenés un consumo igual o inferior a 150 por mes o 300 por bimestre, depende si tenés bimestral. La categoría 2 entre 151 y 250 por mes o 301 a 500 del bimestre. La categoría 3, 251 a 550 o 501 a 1100. Y consumo superior a 550 por mes o 1100 por bimestre, sos categoría 4. Y el de al lado, el T1G, es para los negocios. Para los negocios, correcto. Fíjense que acá, en estos conceptos no se puede aplicar la eficiencia. O sea, por ejemplo, en este caso de esta usuaria, que dice, bueno, este mes consumimos 1900 kilovatios. Bueno, comenzamos el ritual de apagar las luces, de amenazar hijos de que no son hijos de EDET. Y ¿quién no tuvo? Que soy hijo de EDET, apagar la luz. Claro. Entonces, uno puede ser eficiente en cuanto a la energía misma. Entonces dice, bueno, voy a reducir, voy a apagar, quizás de 1900 pase a 1500 y de a poco. Sin embargo, las categorías que ya tienen por cargo por uso de red, que dijimos, ese promedio de los últimos consumos no baja. Es como que estamos entrampados, tenemos que pasar todo un periodo de un año para que se refleje la eficiencia que la empresa quiere y que también el Estado pretende de los usuarios, ¿no? Cada vez que está buenísimo. Me parece que hemos estudiado la boleta de la luz, la famosa boleta de EDET, pero... Faltaba verla de canto. Faltaba verla. ¿Por qué es tan finita? Claro. No, pero dejó abierta la puerta para un tema interesante que tiene que ver con la energía solar, los paneles solares, todo dejó abierta la puerta. Por lo tanto, se acaba de ganar usted una ficha para una nueva invitación. Listo. Estaremos aquí entonces. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Antes de ir a la pausa, déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales por más consulta o asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y volvemos.
Último bloque de economía de bolsillo y que les dije, ¿no?, que teníamos un programa, ¿viste? Venimos, sí, señor. Tremendo programa. Y recuerden, el sábado que viene, quédate con nosotros porque vamos a volver a explicar el fenómeno inflacionario. No significa que estemos ante una corrida inflacionaria, no. Pero vamos a explicar por qué pasa esto de que te sube un par de meses, después la podés controlar, después no. Datos, números. Datos para que, bueno, no sé a quién tiene más o menos razón. Datos objetivos y vamos a reflexionar juntos. Hablando de datos objetivos, en el bloque número 2 yo me enojé, me agarró un ataque así de bronca. Wow. Sí, y me dije, me voy a morir pobre. Y sabés que, y no lo digo ni con dolor, que es peor. ¿Viste cuando uno lo dice con resignación las cosas? Porque de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver eso. Tiene que ver cómo están las diferentes clases sociales, cómo estamos parados en la sociedad. Algo definía a la Argentina con los restos de países de América Latina. Algo que realmente identificaba a nuestro país era la posibilidad, a partir de los años 50, finales de los 40, era el crecimiento social, el desarrollo social. Esta posibilidad donde aparecen los contratos laborales, donde aparecen los derechos laborales, donde los hijos de los trabajadores tenían acceso a la educación, a los nuevos profesionales, a la nueva clase media que empezaba a surgir en aquellos años y que tiene todo un desarrollo que hace que la Argentina, a diferencia de los otros países, tenía entre el sector más rico, más acomodado de la economía, y los sectores más bajos, de menores ingresos, había una importante clase media. Esto lo distinguía de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, donde los contrastes de blanco y negro eran enormes. A ver, yo me crié en Mendoza. En Mendoza siempre se decía de Chile, la crítica que le hacíamos a Chile, en Chile sos pobre o sos rico. Así es. No había término medio. Y perdón, y cuando dice clase media, para mí es muy importante este dato. Para mí cuando decimos clase media no solo es económica, estamos hablando de una clase media cultural, que hemos dicho siempre. Que tenía la posibilidad de educarse, de ser un profesional, de ser un técnico, de poder construir, de poder mejorar su nivel de vida, de acceso a la información, a la cultura, a la recreación, a sus vacaciones, varios de esas cosas que por ahí se identificaban con tener la casa y tener el auto. Eran medio los datos, o tener el hijo doctor, el hijo abogado, el hijo... Bueno, se permitía soñar. Exactamente. Se permitía soñar con un futuro. Se podía pensar de que con este esfuerzo mi familia crecía, se empoderaba de una mejor condición de vida. Vamos a ver una primera placa que tiene que ver con una pirámide que es actual, un dato actual. Eso, vamos a hacer desde lo que pasa hoy, primer trimestre del año 2025, retrotrayendo el tiempo hasta el año 74. Usted dirá, tantos años. Sí. No, vamos a trabajar con 2 o 3 placas como para saber dónde estamos y de dónde veníamos, en definitiva. Sí, miren lo que es esto. En porcentajes, el 5% pertenece a la clase alta ABC1. ¿Sí? Esto es una gráfica que compara porcentajes de la población, esto que usted ve entre el 5, el 17, el 26 o el 26, es qué parte de la población corresponde a clase alta, los más ricos, los más acomodados económicamente. Claro, 6 millones de pesos a 9 que era millones a partir de 6 millones de pesos por mes de ingresos. Clase media alta, una C2, clase media baja, una C3, clase baja pobre, clase baja que es no una pobre, clase dice. Media pobre, de bajos ingresos. Y después, clase baja pobre, que es el sector más vinculado a ingresos menores de 1.060.000 o, en algunos casos, el segmento de la indigencia, que en Argentina roza el 18%. Ahora, pero bueno, el porcentaje es altísimo. El 26% de las personas están en clase baja, en pobreza, y otro 26% en clase baja no pobre, pero que están rozándola. El 52% claro, para hacerla más concreta, de los argentinos
está en un segmento de bajos ingresos. Es decir, no llegan a cubrir, porque estos son datos que surgen de la encuesta permanente de hogares y de los costos de la canasta básica total. Ese 52% no llega a cubrir una familia tipo la canasta básica, es decir, es el segmento de los pobres en la Argentina. La clase media que nos queda marcada acá es un 26 y parte del 17, y tan solo el 5% de los argentinos está en el sector de mayores ingresos. Viste que tengo razón donde estoy yo. Vamos con la otra placa. Yo estoy abajo, estoy en el D2 no sé cuánto. Esto es un gráfico, el gráfico número 2, que tiene que ver con octubre de 1980. ¿Por qué ponemos 1980? Es prácticamente etapa final del proceso de la dictadura. Tal cual. Que entre las cosas que siempre hemos comentado, la dictadura vino a romper un modelo económico e instalar lo que hoy vivimos, que es el famoso modelo neoliberal. Era desagregar, castigar, achicar la clase media y concentrar cada vez más la riqueza en pocas manos. Bueno, sin embargo, acá habían 3 clases medias. Claro. Estaba la clase media alta con un 28%, el medio pleno, la clase media, no medio pelo, escuche bien, medio pleno, que es 37%, y la media baja, que era 37% también. Cuando estamos hablando de estos porcentajes, estamos hablando que prácticamente con el proceso de la dictadura militar tenemos que sumar 37 más el 20% de los pobres y 4% de indigencia. 61, son los primeros datos de indigencia en la Argentina. Es el segmento que no llega a cubrir la canasta alimentaria total. Una locura. Porque la pobreza es la canasta básica total, la indigencia la canasta alimentaria total. O sea que tenemos 61% de los argentinos, con un número. pero al mismo tiempo una clase media que comparativamente con la que teníamos antes ya comienza a desaparecer, baja a un nivel del 28% y un 37% que va y viene entre lo bajo y lo alto. Pero ahora... Vean lo que es la próxima placa. Claro, nos vamos a 6 años atrás del 80, el 1974. 1974, es decir, última etapa del proceso democrático antes del golpe de Estado de 1976. Este era el país que teníamos. Sí, perdón, quiero hacer algo acá. Que después lo vamos a ver en un comparativo rápidamente. Alto, indigente se mantienen los porcentajes. Lo que cambian son las clases medias y el nivel de pobres. Ahí cambia. Sector medio alto, 38%, baja 10 puntos. Y el medio pleno, es decir, clase media en el año 74 era el 78% de los argentinos. Eso identificaba a la Argentina en aquel momento. Después la pobreza en el 4%. Hoy estamos hablando que entre pobreza e indigencia superan el 50% la pobreza y 18% la indigencia. Y tan solo el 1% de la población era la población más rica. Así es. Eran los Pez Carmona, que siguen siendo. Vamos con la última placa, que son la comparativa de las 3, así la vemos rápido. Que ahí tenemos en grande la placa de ahora, ¿cierto? La pirámide de ahora, 2025. Y vean, con los números al lado, tener la del 74 y la del 80 y no tienen nada que ver una con la otra. Lo más interesante el 80 y 74 es tremenda. Claro, es tremenda. En 6 años, poder Mario. tenerlo gráficamente, más allá de los números, cómo fueron carcomiendo, fueron destruyendo la clase media, y hoy tenemos un país donde está prácticamente el 50% más la indigencia por debajo de la línea de pobreza y un grupo muy concentrado de ricos en ese 5%. Esto es la transformación de una Argentina identificada de una manera y destruida y reconfigurada a los días de hoy.
Tremendo cómo lo destrozaron y tremendo cómo destrozamos el tiempo nosotros porque no nos queda más nada por decir. Pero vamos a seguir tocando este tema porque es un tema que con Mario, desde el programa 1 lo venimos viendo, que es la famosa brecha que se arma entre los que más tienen con los que menos tienen y la pésima distribución de la riqueza, no solo en nuestro país, en el mundo hay una pésima expresión, distribución. un país muy rico, claro, mal distribuida la mal riqueza. distribuida, o sea, mucha riqueza, pero muchos pobres. Entonces no sirve de esa manera. Mario, gracias por todo. Nos vemos un el sábado que gustazo, viene. nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por todo. Hasta el sábado que viene. Sean felices.